Hola a todos, padres de familia. Me presento, mi nombre es Dulce Sánchez, algunos ya me conocen, para algunos voy a ser nueva por aquello de los ingresos que vamos a estar trabajando ahora en este nuevo ciclo escolar. Entonces, alrededor de este ciclo escolar vamos a seguir trabajando con lo que son las sesiones de escuela para padres. Tendremos ya marcadas ciertas sesiones, va a haber una por mes. Entonces yo los invito, la verdad, a acompañarme en este proceso de estar con mayor información como padres de familia que nos ayude a crecer y a dar una mejor calidad para nuestros hijos. Entonces, esta es nuestra primera plática de escuela para padres y tendremos también algunas conferencias que me gustaría realizarlas en el horario por la tarde y que pudiéramos hacerlas por Zoom para tener esta interacción con ustedes y escucharlos de viva voz, qué es lo que está sucediendo, cómo se sienten, qué preguntas o inquietudes tienen. Entonces vamos a iniciar con esta primera temática que se llama familia y educación. Les comparto entonces la pantalla. Como les dije, el tema que hoy nos trae es familia y educación y tiene un objetivo específico, darles a conocer la educación como esa tarea fundamental de la familia, su valor en este momento actual y la necesidad de dedicar tiempo necesario para capacitarse en esta maravillosa tarea de ser educadores de nuestros hijos. Así es. El día de hoy vamos a tocar algunas pequeñas pautas que son importantes volver a recordar y tener en cuenta para hacerme consciente y hacerme responsable de que la educación hoy, en este momento, es fundamental y es importantísima por parte de la familia. Entonces vamos viendo cuál es el valor que tienen ustedes, padres, para esta educación. Y para comenzar me gustaría hacerlo por medio de un test. Quisiera que pudiéramos responder estas preguntas de sí y no para conocer qué tan preparados estamos para ser ese educador de nuestros hijos. Yo tengo aquí la lámina, son 10 pequeñas preguntitas, yo les pido que anoten en una hojita. Número 1, pongan sí. Número 2, pongan lo que vayan poniendo de respuesta, sí y no. Es rapidito para tener un pequeño panorama de qué tan preparados estamos para ser los educadores de nuestros hijos. Entonces vamos viendo las preguntas. Número 1, ¿conoce usted el origen de la palabra educación? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir? ¿Sí o no? ¿Ha leído algún libro sobre temas educativos? 4. ¿Está preparado para comentar con su hijo temas de sexualidad? 5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo roba objetos de un salón o de sus compañeros? 6. ¿Puede escribir usted una página con este tema? ¿Los hijos serán lo que son los padres? 7. ¿Puede ayudar a sus hijos en la preparación de sus tareas? 8. ¿Puede guardar el equilibrio en la educación de sus hijos? ¿Es enérgico sin ser rígido? ¿Bueno sin ser débil? ¿Equitativo sin preferencias? ¿Franco y abierto sin que lo irrespeten? 9. ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño durante sus primeros años de vida? Y 10. Si se enterara que su hijo se está masturbando dentro del aula, ¿sabría cómo manejar la situación? Este pequeño test es nada más para darnos una pequeña idea de qué tan preparados estamos para ser los educadores de nuestros hijos.
Analicemos ahora los resultados de este pequeño test. Cuenten las respuestas afirmativas. ¿Cuántos sí han obtenido? Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, es usted un padre sobresaliente en la educación de sus hijos. Si tuvo de 5 a 7 respuestas afirmativas, regularmente es aceptable. Menos de 5 quiere decir que no estamos preparados para ser el mejor educador de nuestros hijos. ¿Cómo estamos con estas respuestas, con esta pequeña clave que nos están otorgando para saber cómo estamos de preparados? ¿Cómo saliste? Date cuenta un poquito. ¿Cómo es leerte en este puntaje? Sobresaliente, regularmente aceptable, no estamos preparados. ¿Qué resultado obtuviste y cómo te hace sentir con ese resultado? No tiene que ser tal cual que lo absorbamos, pero sí nos da una pequeña idea con estas preguntas. Si tenemos esa información necesaria para educar a nuestros hijos, con estas preguntas, ¿cuál es mi función en realidad como padres de familia en la labor con nuestros hijos? ¿Tengo la información necesaria para educarlos? Esto es nada más un inicio, una pequeña introducción para irnos dando cuenta de esta pequeña tarea tan importante que tenemos. Bueno, pequeña no, grande tarea que tenemos. Continuemos. Entonces, ¿conocen ustedes el significado de la palabra educación? Porque el tema de hoy es educación y familia. ¿Conocen ustedes el significado de la palabra educación? Revisemos estas dos definiciones que tenemos por aquí. Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Y la siguiente definición dice, en su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite un conocimiento, se transmiten hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Fíjense lo que nos dicen estos dos conceptos. Nosotros, cuando hablamos de que estamos educando a nuestros hijos, estamos transmitiendo conocimiento, estamos transmitiendo hábitos, costumbres, valores. ¿Ustedes habían captado todo esto que nosotros estamos haciendo cuando educamos a nuestros hijos? Lo vamos a hacer hoy con nuestros hijos y nuestros hijos lo harán con sus hijos. Esta educación es de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? Bien vale la pena reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros estamos pasando? Educación viene del latín educere, que significa sacar y extraer, y educare significa formar, ¿sí? Entonces, el término educación significa que vamos a formar. La educación en sí es un fenómeno universal y complejo de la vida social, indispensable para la continuidad de las culturas. Necesitamos educar a los demás, a nuestros hijos, a otros seres humanos, para seguir trabajando en esta continuidad de creación de culturas, ¿sí? Educación abarca una diversidad de experiencias, una diversidad de modalidades, las cuales podemos resumir en 3 tipos elementales. Hay 3 tipos de educación: la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Vamos viendo estos 3 tipos de educación. Los tipos y formas de educación que existen pues son estas 3. La educación formal hace referencia
a los ámbitos de las escuelas, lo que enseñan en la escuela, ¿sí? Institutos, universidades, jardines de niño, primarias, secundarias, ¿sí? Donde se reconoce la participación por medio de un certificado de estudios. A esto le llamamos esa educación formal que recibimos dentro de instituciones. La educación no formal se refiere a esos cursos que recibimos, oficios que aprendemos en instituciones que no se rigen por un currículo, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de educación que no tiene tanta formalidad, por eso se llama no formal, porque no está reglada tal cual, ¿sí? Y tenemos una tercera educación, que es la educación informal. Y esta es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos de las interacciones sociales, llámese la familia, ¿sí? Pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. ¿En dónde? En la familia, en la comunidad, en nuestras relaciones con nuestros pares, pero principalmente en la familia. Entonces, ¿dónde como padres nos corresponde estar? ¿En la educación formal, en la educación no formal o en la educación informal? Bueno, nos corresponde estar en un poquito de todas. ¿Por qué? Porque en la educación formal me corresponde llevar a mi hijo a ese tipo de educación. En la educación no formal me corresponde también llevar a mi hijo a que aprenda este otro tipo de educación también. Pero donde mayormente radica esta correspondencia es en la educación informal, ¿sí? ¿Dónde me corresponde estar? En esta parte donde interactúo con mi hijo, ¿sí? ¿Qué aporta la educación desde aquí? ¿Qué nos corresponde aportar a nuestros hijos como padres? ¿Qué les aportamos? Valores, creencias, actitudes, los motivamos. ¿Qué más? Yo sé que si los tuviera enfrente ustedes me dirían infinidad de cosas que nosotros como padres les aportamos a nuestros hijos. Les aportamos amor. ¿Qué más? Les aportamos capacidad para decidir, enseñanzas, ejemplos, habilidades, muchas cosas que nosotros como padres les aportamos. ¿Sí sabías que todo eso puedes aportarle a tu hijo? ¿Cuánto tiempo es lo que dedicas a esta preparación para educar a tu hijo? ¿Cuánto tiempo le inviertes a cultivar esto de ser padre, a tener ciertos conocimientos, cierta información para hacer el mejor trabajo como educador de tu hijo? Sí, ¿tú lees para saber cómo educar a tu hijo? ¿Cómo lo haces? ¿Nada más se te prende el foco y entonces empiezas a educar? ¿Así? ¿Lo que sé lo paso, punto? ¿Cómo es esto? ¿Cuánto le inviertes? Porque la educación de tu hijo no es cualquier cosa. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos? ¿Ya viste todo lo que aportas? ¿Cómo lo puedes ayudar? Cultivándote, ¿sí? Teniendo mayor información para que puedas dar calidad a tus hijos. ¿Lo haces? ¿Te cultivas como padre para educar? ¿Cuáles son los criterios necesarios para la educación de los hijos? Reflexionemos un poquito sobre todo esto que nos corresponde como padres, como familia, en la educación de nuestros hijos. La familia, dice en estos 3 párrafos que yo los traigo para resumir a este importante rol que nosotros tenemos como padres, la importancia de la educación en el momento actual cada vez es mayor. Sí, la familia es muy importante en este momento. La familia viene a ser como que un núcleo importantísimo para que nuestros hijos se desenvuelvan favorablemente, para que nuestros hijos sean educados favorablemente.
Todo influye, sí, todo influye. Influye la escuela, influye las relaciones que tenga, influye el contexto social, pero consideramos que la familia es el lugar apropiado, aunque no el único, como lo mencioné, para adquirir esta formación integral. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que donde el niño va a aprender más y donde va a ser mayormente educado es en la casa. Por eso es muy importante saber si nosotros como padres estamos preparados para esta educación. La familia es el primer contexto que un niño tiene para ser educado. Es la escuela de amor y de aprendizaje, ¿sí? Por tanto, los padres son los primeros y los principales responsables de la educación. Entonces, la familia es el ámbito de mayor protección y crecimiento para el niño. ¿Te das cuenta de todo el trabajo tan importante que tenemos? La función de la educación no se desarrolla de manera integral si no existe una relación armónica en la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sabemos que la familia es muy importante, pero ahora también es importante que en la familia exista armonía, ¿sí? Armonía entre papá y mamá, entre papá y mamá y los hijos, una buena relación familiar. Para que se dé una mejor educación, necesitamos esta armonía en la casa. Bueno, no existe la figura de papá. Bueno, la armonía que debe de existir entre mamá y su hijo. ¿Cómo es la relación que existe en casa? Este es un factor muy importante. ¿Cómo están las relaciones a nivel familiar? Cumplir con las responsabilidades que nos corresponde como familia es algo decisivo en la educación de nuestros hijos. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como familia? Pues el hogar, en este hogar se cultivan los valores que posteriormente van a definir la personalidad de estos niños. Por lo tanto, seamos razonables y analicemos el estilo de educación que estamos dando a nuestros hijos. Así es, los padres debemos de analizar el estilo de educación que están dando a sus hijos. No todos los modelos de educación son iguales, no todas las familias somos iguales, no todas vamos a funcionar de la misma manera, porque no todos somos iguales. Es posible que exista una mezcla de algunos tipos de educación o formas de educar. Quizás sea para algunas familias tener un cóctel, porque eso me funciona. Analicen qué están haciendo y si es necesario, rectifiquen para mejorar. Siempre es mejor hacerlo en este momento, darnos cuenta y reevaluando cómo estamos haciéndolo, que cuando ya no hay remedio. Existen por lo menos 10 estilos principales de educación. Los autoritarios, aquellos que somos así como que todo tiene que ser tal como lo digo yo, muy intransigentes, que no hay, aquí se hace lo que dice mamá, aquí se hace lo que dice papá, tú no cuentas. Hay diferentes tipos de educación. Un poquito de cada una vamos a ir viendo. Hay los autoritarios, ¿sí? Los que su, su ley o su imposición es la que vale, ¿ok? Aquí hablamos de un poder de los padres. La democrática, donde existe esta parte de qué piensan, qué opinan todos los demás. Sí es bueno la democracia, pero recordemos también que hay cosas en las que no, de plano, no podemos tener esa democracia. ¿Por qué? Porque lo que los padres de familia también decimos que es correcto, también a veces se tiene que respetar. Va a haber mucho donde vamos a incluir la democracia, pero también va a haber momentos en los que la democracia no está, en donde si mamá y papá saben que esto es lo correcto, eso se tiene que hacer. Entonces vamos viendo que hay familias también que utilizan
este estilo de escrupuloso, ¿sí? Que tenemos ciertos criterios, somos, aquí se hace de esta manera, o nosotros nos regimos por tales y tales características. Entonces vamos teniendo así como que ciertos escrúpulos o ciertos criterios, ¿sí? Que hacen que se rigen en nuestra familia. Hay familias estrictas, que seguimos reglas, rutinas y tenemos que cumplir tal cual y no nos podemos salir de esa rutina o no existe esa flexibilidad. Hay familias imprecisas y limitadas, imprecisas que a veces no saben si es así o es así, y la forma en la que podemos responder es muy limitada, no tenemos muchas formas de actuar, ¿sí? Hay familias que son muy permisivas, todo es permitido para los hijos, todo pueden hacer, ellos pueden delegar, ellos pueden mandar, ellos pueden mover, se les permite. Hay familias irreflexivas, aquellas que ellos, donde los padres piensan que ellos no tienen la responsabilidad o ellos no tienen la culpa de lo que está sucediendo, el hijo les salió mal y entonces andamos queriendo llevar a nuestros hijos al psicólogo, al orientador, que nos lo arregle, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que todo parte de nosotros, ¿sí? De nosotros como educadores hacia nuestros hijos. Hay familias antagónicas donde los padres el papá quiere educar de una manera y quiere que así sea, la mamá quiere educar de otra manera y quiere que así sea. Tenemos este antagonismo de las cosas tienen que ser así y a veces son opuestos entre mamá y papá. A veces hay educación incompatible, aquella donde a veces nunca llegamos a acuerdos entre los que pensamos los hijos y lo que pensamos los padres. Y también hay aquellos estilos severos donde utilizamos mucho la agresión, la violencia, lo estricto, ¿sí? Y todo aquello que puede ser un poquito más allá de un autoritario y que puede dañar, ¿sí? Entonces, esto es un poquito así nada más para que demos un análisis, ¿cómo educo yo a mi hijo? ¿Cuáles estilos estoy utilizando? A veces soy muy autoritario, a veces soy muy democrático, a veces tengo que mezclar un poquito de todo, según las situaciones. ¿Te funciona? Si te funciona, si hace que tu hijo esté creciendo de una forma donde él se está sintiendo seguro, donde él se está sintiendo acompañado, ok. No necesariamente tenemos que adoptar un solo tipo de educación, pero sí es importante que analicemos el estilo de educación que estamos dando a nuestros hijos. Algunos padres sienten que no están suficientemente preparados para educar a sus hijos en ciertas materias, como la sexualidad, por ejemplo, o a veces como a trabajar con ellos las áreas académicas, puesto que ellos mismos tuvieron un pasado también muy poco ejemplar. A veces también nos damos cuenta que tuvimos una infancia muy difícil, ¿sí? Con muchas complicaciones. Y esto también, pues digo yo quiero una infancia diferente para mis hijos, pero yo no tengo esa preparación porque yo fui educado desde carencias, desde violencia. Entonces, yo sé que a veces no estamos preparados porque no recibimos esa educación, pero no significa que si no la tuvimos, tengamos que dar exactamente eso que tuvimos a nuestros hijos. También nosotros, de nosotros como padres va a depender saber si damos testimonio de nuestro pasado, si nuestro pasado va a sumar a este nuevo educar de mis hijos o va a restar. ¿Para qué? Para decidir si lo utilizo o busco otras herramientas. En la credibilidad de lo que dicen a sus hijos es muy importante valorar esta parte. ¿Sí? ¿Qué de mi pasado, qué de lo que yo traigo puedo utilizar y va a sumar en esta relación? ¿O qué va a restar y no es necesario que yo la utilice? Entonces es importante analizar esto y también buscar alternativas para estar preparados para apoyarse, como ir al psicólogo, cómo leer libros, cómo consultar opiniones,
como escuelas de padres, etcétera, ¿sí? Es una necesidad hoy en día dedicar tiempo necesario para capacitarse en esta maravillosa tarea de ser educadores de nuestros hijos. La tarea de ser padres es quizás la más difícil y de mayor trascendencia que jamás tendremos. Estamos tratando con seres humanos pequeñitos e indefensos, y lo que hagamos o dejemos de hacer va a marcarlos de por vida. Entonces seamos respetuosos. Los padres tienen que ser cautelosos con el tipo de educación que realizan con cada uno de sus hijos. Y digo con cada uno porque no podemos tratar a todos los hijos iguales. Cada uno de nuestros hijos requiere una forma de tratarlos, pues cada uno tiene una forma de comportarse ante la misma educación. ¿Cómo? Aunque seamos los mismos padres, a cada hijo tenemos que darle una manera distinta, ¿sí? Porque cada hijo tiene diferentes necesidades. ¿Cómo es esto? Veamos estos 13 puntos. Unos tienen más necesidad de ser escuchados y que les presten atención. Pero hay hijos que no necesitan tanto ser escuchados. Hay otros, al ser miedosos e inseguros, están buscando siempre apoyo de algo o de alguien, aunque no sea conveniente para sus intereses. Otros necesitan afecto, de confianza, ¿sí? Necesitan actos de confianza, mucha comunicación, más razonamientos y explicaciones prácticas. Necesitamos estarles explicando. Otros no quieren que se les sobreproteja, pues desean ser ellos mismos, aprender, ser autónomos, ¿sí? Quieren desarrollar sus propias capacidades, crecer. Otros reaccionan con violencia, insultos, amenazas y gritos y mentiras. Otros reaccionan abruptamente ante cualquier situación que se les presente, como presiones o que los pongan incómodos. Otros sistemáticamente rompen las reglas, ¿sí? Hay hijos que tenemos que rompen las reglas establecidas por los padres, por la escuela, por la sociedad. Otros son lentos para entender y tenemos que estarles explicando despacio, que tengan esa buena voluntad para querer comprender. Otros son muy impresionables por cualquier cosa. Otros son muy sentimentales y por lo más mínimo se sienten heridos. Otros son rápidos para entender, pues razonan, exigen, corrigen, juzgan y hasta compiten con sus padres. Otros tienen baja autoestima, inseguridad, depresión, ansiedad, cambios en su personalidad, bipolaridades, cambios constantes de humor, irritabilidad, irresponsabilidad, retraimiento, falta de interés, etcétera. Otros tienen una forma de ser donde sus estados de ánimo y sus emociones son lo más importante en sus comportamientos. Entonces, seamos respetuosos. Escucha a tu hijo, obsérvalo y date cuenta qué es lo que necesita tu hijo, cómo necesita ser tratado, porque cada hijo es único, ¿sí? Como los dedos de las manos, cada hijo es diferente. Aunque sea la misma educación, a cada uno lo mira desde diferente perspectiva. Entonces, en vez de comparar a nuestros hijos, tenemos que reconocer que esas diferencias que ellos tienen, que esas diferencias hacen que nuestros hijos únicos sean incomparables. Aquello que los distingue de los demás. Esto te distingue de tu hermano, ¿sí? Te distingue de tu compañero de clase. Necesitamos apoyarlos en sus cualidades para que ellos aprendan a valorarse por sí mismos. Porque el niño piensa, si mi mamá y mi papá me aprecian que soy inteligente, aprecian que soy bien chispa, que soy bien creativo, que tengo buen sentido de humor, esto debe de ser importante, debe de ser valioso porque él lo está viendo. Entonces tengo algo que me hace especial. Si no encuentras una cualidad en tu hijo, el problema es tuyo, no de tu hijo.
tú estás sufriendo de miopía, de una miopía del alma. Así que calibra y pregúntate, ¿qué te está nublando la vista que no alcanzas a ver? Quizás tus expectativas frustradas. A veces cuando vamos a tener a un hijo pensamos, es que yo quiero esto para mi hijo y yo quiero que mi hijo sea esto. Y después nos damos cuenta que nuestro hijo no es eso. No quiere hacer eso que nosotros pensamos cuando íbamos a tener. Y eso frustra nuestras expectativas. Eso impide a veces que tú veas realmente lo que tu hijo es. Checa si te ciegan aquellas partes de él que consideras defectos. ¿Estás viendo mayormente los defectos de tu hijo? El verdadero amor implica aceptar las dos partes de la persona. Implica aceptar las dos partes de tu hijo, la buena y la no tan buena, o la aceptable y la no aceptable. El niño necesita ser querido en toda su totalidad, con lo bueno y con lo malo, sin condiciones, ¿sí? Entonces se siente valorado cuando tú lo amas sin condiciones, cuando tú lo amas sin decirle, si haces esto te voy a amar o si no haces esto no te amo. Cuando tú lo amas sin esas condiciones, tu hijo se siente valorado, se siente seguro y se siente confiado. Se dice a sí mismo, puedo ser yo mismo y se relaja. En cambio, si tú le pides condiciones, se estresa porque quiere cumplir con lo que tú le estás pidiendo. Y si no puede cumplirlo, hay más estrés. El ambiente de crianza en el que viven los niños influye en el desarrollo de su vida. El ambiente en el que creamos a nuestros hijos es fundamental para su desarrollo. Por eso hablo de esta armonía que debemos de tener en nuestro hogar. Esto puede afectar la memoria, el rendimiento académico y la salud emocional de nuestro hijo. Fíjense por qué es tan importante la crianza que tenemos, porque afecta la memoria, el rendimiento y la salud emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros momentos de vida ofrecen una oportunidad única de formar el cerebro de los niños que construirán el futuro. Pero es una oportunidad que muchas veces se desaprovecha con demasiada frecuencia. ¿Por qué? Porque no invertimos en nuestros hijos. Y esto tiene su costo. A veces creemos que por ser niños, los podemos dejar ahí, son niños, todavía no aprenden, ¿sí? Dejamos de invertirle. Y las primeras edades, desde que lo traemos en el vientre hasta los primeros años de vida, son cruciales para que tu hijo aprenda, para que su desarrollo cerebral se dé. Si tú estás creyendo que porque está chiquito no le vas a enseñar o vas a esperar a que sea más grande, vas a tener un costo tremendo, ¿sí? Por eso es que insistimos e insistimos en esta crianza, en este amor, en este acompañar, en este ayudar, dejar que crezca, que experimente, que juegue, que cante, que haga todo. ¿Por qué? Porque de esta manera desarrollamos su cerebro, ¿sí? Entonces, si tú no estás invirtiendo lo mejor de ti en esta etapa, estás desaprovechando esta oportunidad tremenda que tenemos. Las conclusiones a nivel científico no admiten dudas. Hay innumerables estudios donde dice que el cerebro de un niño se desarrolla desde que lo traemos en el vientre y los primeros años de vida. El cerebro de un niño no nace, ¿sí? No nace tal como es, sino que se va desarrollando y se va desarrollando en los primeros años de vida. El proceso comienza desde antes del nacimiento. Fíjense bien,
e implica una completa interacción de las conexiones neuronales que van formándose a partir de la experiencia y del entorno. O sea, hace que el cerebro del niño se empieza a desarrollar desde el vientre, ¿sí? En los primeros años de vida, estas conexiones neuronales se producen más a gran velocidad. Los primeros años de vida es donde más conexiones neuronales tienen, ¿sí? Y es algo que no se va a repetir. Entonces, si no lo aprovechaste, ya no las vas a poder crear en otra edad. Establecen una base para el desarrollo que ayudará a los niños a crecer, aprender y progresar. Este proceso se sustenta en la nutrición adecuada, en la protección contra el daño, en la estimulación positiva, lo que incluye en las oportunidades de aprendizaje temprano. Este último párrafo es importantísimo. ¿Cómo le hago para que mi hijo tenga buenas conexiones neuronales? ¿Cómo le hago para que mi hijo se desarrolle lo mejor posible en la primera infancia? Estos aspectos son importantísimos. La nutrición, la protección contra el daño, la estimulación positiva y las oportunidades de aprendizaje temprano. Vamos desarrollándolo un poquito más. ¿Cómo vamos a cuidar el cerebro de nuestros hijos? Dándole amor y seguridad. El cariño ayuda a desarrollar el hipocampo, esencial para aprender, memorizar y manejar el estrés. Fíjense cómo se desarrolla nuestro hipocampo en la primera infancia. Si no le damos amor y seguridad a ese niño, el hipocampo se asusta, no se desarrolla, ¿sí? Y entonces, cuando no damos amor y no damos seguridad, estresamos a nuestro hipocampo, ¿sí? Y entonces le afectamos a la memoria, le afectamos al aprendizaje, ¿sí? La nutrición, saber qué alimentos comen nuestros hijos, cómo le vamos a alimentar, frutas, verduras, cereales, legumbres, ¿sí? Conocer qué le doy a mi hijo también es importantísimo para su cerebro, ¿ok? La comida chatarra, la comida rápida, reacciona con mayor riesgo de padecer depresión. Ahí nomás, las donitas de afuera de la calle, las papitas, las azúcares, ¿sí? Tienen mayor riesgo a generar depresión, además de que son adictivas. Entonces es importante cuidar la alimentación de tu hijo. El sueño, ¿sí? Se recomienda que los niños de 6 a 12 años duerman entre 10 y 12 horas diarias. ¿A qué hora se acuesta tu hijo? ¿Tiene una rutina de sueño? Checa nada más cómo lo estás trabajando. Ejercicio y juego. No por nada es que tenemos clase de educación física en los preescolares o trabajamos sobre la motricidad, trabajamos con juegos, no nomás con cuadernos, trabajamos jugando, trabajamos enseñándole a los niños a través del juego. Por eso es que son los cantos, la música. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase de motricidad en preescolar o una clase de estimulación motriz en educación inicial y no la llevamos porque no le damos la importancia, imagínense que el cerebro de su hijo no está oxigenando. El ejercicio, el movimiento, el juego hace que el cerebro de tu hijo se oxigene, que se reduzca el estrés, ¿sí? Y que le permita recordar mejor. Entonces, no por nada es que en la primera infancia trabajamos mucho con el juego, con el arte, con la música, con la motricidad, ¿sí? El manejo emocional. Educar implica capacidad de autocontrol por parte de los padres, ¿sí? Se ha demostrado que los gritos dañan el cerebro de los niños. Entonces, tenemos que
trabajar en nuestro autocontrol como padres, porque cuando nosotros les gritamos, los estamos dañando emocionalmente, ¿sí? Y estamos haciendo que su cerebro se dañe. Los asustamos, hacemos que su amígdala esté en todo momento asustada. La socialización es fundamental para el desarrollo del lenguaje, para la motricidad, para la empatía, la autoestima, entre otros. Por eso es importante que los niños tengan convivencia con otros niños. Por eso es importante que asistan a jardines de niños, porque ahí se da la socialización. Menos pantallas, eso también ayuda al cerebro. La exposición a las pantallas en edades tan tempranas se relaciona con adicciones, se relaciona con inatención, con disminución del vocabulario y con la impulsividad. Hay nomás para quienes estamos soltando la pantalla como un recurso para mantener a nuestros hijos bajo control, para tenerlos como recursos para yo poder ver mi novela o para tener más espacios para mí. A veces abusamos de las pantallas, de la tele, del iPad, de la tablet, de los videojuegos. Abusamos de ellos y la exposición a esas pantallas crea adicciones, crea impulsividad, crea inatención, reduce el vocabulario porque dejamos de contactar socialmente con los demás, ¿sí? Aumenta la impulsividad. Hay nomás para tener un poquito de qué puedo hacer para cuidar el cerebro de nuestros hijos. El desarrollo en la primera infancia suele considerarse en varias fases que vienen determinadas por la edad. Las definiciones varían y algunas incluyen una fase que se extiende hasta los 8 años de edad. Estamos hablando que desde que los traemos en el vientre hasta los 8 años de edad, estamos hablando de una infancia fundamental para trabajar con nuestros hijos, ¿sí? De la concepción al nacimiento se refiere el periodo prenatal, momento en el que la salud, la nutrición y la protección de la mujer embarazada son fundamentales. El periodo entre la concepción y los 24 meses suelen denominarse los primeros 1000 días de vida. Durante este tiempo el cerebro se desarrolla así, rápidamente. La primera infancia importa para cada niño. Es importante entonces, reitero, la nutrición, la protección, la estimulación positiva enormemente en estas etapas. Del nacimiento a los 3 años de edad, en esta fase el cerebro sigue evolucionando rápidamente. Resultan esenciales igual la nutrición, la protección, la estimulación positiva que se recibe por medio del juego, de la lectura, del canto y de las interacciones con los adultos cariñosos. Chequen dato. Entonces, hasta los 3 necesitamos jugar, necesitamos leer, necesitamos cantar con nuestros hijos y el cariño sobre todo. En la edad preescolar es el periodo que va desde los 3 años de edad aproximadamente hasta la edad en que el niño comienza a acudir a la escuela, que son casi los 6 y 7 años. La atención de la salud, el cuidado de la salud, la nutrición y la protección siguen siendo importantes en esta fase, pero las oportunidades de aprendizaje en el hogar y en los centros preescolares, se llame el jardín de niños, guardería o preescolar, son de una calidad fundamental también. Los niños en estas edades tienen que ir a la educación preescolar, de los 3 hasta los 6. Es un factor importante que el niño acuda al preescolar, que no los dejemos sin estas instituciones que los ayudan a estimular para estar listos para iniciar su educación primaria. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para un buen desarrollo de la primera infancia? El primero, la atención sanitaria. Cuida que tu hijo esté inmunizado, que tenga sus vacunas, ¿sí? Prevénlo de enfermedades, ¿sí? No lo expongas a situaciones donde puede tener enfermedades o puede contraer enfermedades. Evita llevarlos a los hospitales, evita traerlos donde hay mucho aglomeramiento de personas. Trátale las enfermedades que le surjan, las gripitas,
trabaja mucho en que consuman agua, mejora los servicios de la casa, que siempre sean cuestiones que estén seguros, buena higiene, que tu hijo se bañe, que tenga ropa limpia. La atención sanitaria es muy importante. 2, la nutrición adecuada. Una dieta que cubra todos los nutrientes para su crecimiento y desarrollo óptimo. ¿De acuerdo? Es muy importante una dieta variada y una alimentación frecuente. La protección, y aquí es muy importante, no más que las otras, pero sí quiero hacer mucho realce, la protección contra la violencia. Tenemos que cuidar que nuestros hijos no estén expuestos a la violencia. Y hablo de la violencia física, emocional, que puede vivir un niño dentro de casa. El maltrato, los golpes, los gritos, las, eh, las formas en las que los corregimos, el juzgarlos, el cuestionarlos, el abandono. Ahorita el abandono no está tan marcado, pero es una forma de maltrato. A veces se puede vivir dentro de un hogar, se puede vivir dentro de una familia y ser hijos abandonados emocionalmente. ¿Por qué? Porque no jugamos con ellos, porque no hay palabras de cariños para ellos, porque no hay una atención y una convivencia a nivel familiar. Esto es abandono, ¿sí? Abandono emocional. Y hay muchos niños que se viven en este abandono y crecen abandonados emocionalmente, aun cuando vivan dentro de la familia. Tenemos que protegerlos de las amenazas ambientales, ¿sí? De las situaciones en las que viven, incluidos la contaminación atmosférica, incluidos, por ejemplo, ahora lo que nos está sucediendo el COVID. Tenemos que cuidarlo de estas amenazas, la exposición prolongada a las adversidades que se nos vienen encima, las drogas, eh, el narcotráfico, todo esto tenemos que proteger a nuestros hijos. Cuidados responsables, interacción con un padre, una madre o con un cuidador. Es importante que exista esta interacción, lo que incluye proporcionar una alimentación adecuada, el cuidado de responsable para jugar con él, cantarle, bailarle, hacerle cariños. Aprendizaje temprano es esta parte de accesar a una educación preescolar y además oportunidades de aprendizaje temprano que incluyen juguetes, libros, así como una relación interactiva con un adulto y con sus compañeros. Todo esto es importante, son elementos esenciales para un buen desarrollo de nuestros hijos. Entonces, vamos dando conclusión a este tema. Educar a los hijos es un proceso complejo. Tener buenas intenciones no es suficiente para educarlos y acompañarlos en este crecimiento. Lo que he presentado el día de hoy no es nada nuevo. Quizás ya lo conocían, quizás ya lo habían escuchado. Lo único que estoy haciendo es diciéndotelo de una forma diferente, con la esperanza de que sea recordado de nuevo. Lo recordé para corresponder al amor de un niño, porque el niño es más generoso con su amor que el adulto. Este niño que tenemos con nosotros ama a sus padres siempre, aunque lo humille, aunque lo maltrate, aunque lo lastime, siempre va a amar a sus padres. Él continuará queriéndoles por encima de todos. El niño regala su amor, lo ofrece desde lo más profundo de su ser, sin condiciones. Corresponde ese amor que tu hijo te está dando, haciendo tu mayor esfuerzo para acompañarle, educarle de la mejor manera. Para eso este tema, para decirte lo importante en donde la familia tiene un papel crucial en la educación. Para eso era este tema, para recordar algo que tú ya sabes, pero volverlo a traer aquí a la mesa
para seguir haciendo algo más, ¿sí? Para seguir buscando mejoría en nuestras enseñanzas, en nuestros estilos de crianza. Con esto doy la conclusión de este tema y te sigo ofreciendo una atenta invitación a seguir nuestros temas cada mes y a trabajar conmigo en los temas que sean de forma virtual, pero por Zoom para poder platicar un poquito más. Intentaré que un tema sea grabado y el otro sea en Zoom para poderlo compartir y podamos tener más interacción tú y yo y así puedas tener más herramientas. Escríbeme tus comentarios acerca del tema que aprendiste el día de hoy y no olvides anotarme tu nombre y el de tu hijo para ponerte asistencia en la plática. Escríbeme al correo electrónico que ya conocemos, psicólogadulcesánchez@gmail.com. Agradezco enormemente que hayas escuchado esta plática. No tengo más que decir, así que muchas gracias.